continuidad de esta presentación aquí en el Centro Histórico y Geográfico de Soriano. En esta oportunidad tenemos a un amigo de la casa, al historiador Jorge Froboni Laclau, quien ya había presentado con anterioridad libros en esta misma mesa, recuerdo la Escuela de la Patria, una investigación notable sobre lo que fue el proceso de instalación de distintas escuelas en el periodo artiguista. Uno de esos momentos también tiene que ver con la fundada en Soriano, además de toda la parte de metodología, de los distintos lugares que se instalaron en esas escuelas. En esta oportunidad trae al libro La Cruzada Libertadora, puntos que faltaban analizar y esclarecer, tema que claramente conoce, que ha expuesto, que ya ha escrito sobre esta temática y que sin duda nos va a deleitar con un montón de anécdotas, cuentos, en esto que más que charla magistral, digamos, tiene un tinte de interacción con el público y con distintos, cruzados, allá veo el grupo que está pronto inclusive como información para arrimar y todo. Y bienvenido Jorge nuevamente, para nosotros es un gran placer tenerte aquí. Como siempre digo, esta es una casa que siempre me recibe de brazos abiertos. Hace unos cuantos años que vengo acá. Llegué a conocer a Washington Lockhart, ¿no? Y que hablar del escribano Arias, Manuel Santos Pires, tanta gente que llevaba adelante el estandarte del centro histórico, y ahora veo gente nueva que la verdad que eso dice que esto va a seguir. Este libro en realidad fue mi primer libro, ¿no? En el año 97 publico La Cruzada Libertadora, pero había sido una investigación que comencé en el año 94. Yo era un gurí y me interesó la historia de los lugareños, de la gente, los héroes anónimos, los hermanos Ruiz y tantos otros que vivían en la zona de la Playa de la Graciada, y que la historia prácticamente los pasaba desapercibidos, ¿no? Se hablaba mucho de los cruzados, 33 orientales, 33 patriotas, en fin. Pero ¿qué pasaba con estos lugareños? Y entré a investigar sobre las vidas de ellos, ¿no? Vale decir que no solo ellos, sino también los patriotas, la mayoría murieron pobres, no había jubilaciones ni pensiones, ¿no? Apenas recibieron un premio en 1830, pero que no le dio para nada, pero sus vidas continuaron y la mayoría falleció pobre. Entonces, esa investigación, y paralelamente mientras iba investigando sobre esos héroes anónimos, también me iba dando cuenta de que había cosas de la historia del desembarco que no se ajustaban a lo que los textos generalmente decían. Uno era justamente, estamos hablando hoy con Baum, de la travesía en sí, por donde navegaron aquellos lanchones. Y algunos libritos de enseñanza decían San Isidro, Río de la Plata, Río Uruguay, desembarco en la Playa de la Graciada. Al día de hoy esa travesía es imposible. De hecho, la lancha que sale de Nueva Palmira y va a Tigre se interna por el delta para una navegación segura. Y a su vez hay que agregarle el plus de que los ríos estaban continuamente vigilados. O sea, internarse en el delta era ocultarse de las embarcaciones enemigas. Bueno, esa era una de las cosas que me preguntaba y por qué los libros no lo decían. Entonces, también, paralelamente, mientras iba buscando información de los lugareños, iba viendo este paralelismo con la historia oficial, por así decirlo, a la historia que uno iba encontrando. Lo que sí, que en esta reedición, obviamente que del 97 a la fecha, nos encontramos con mayor y mejor información, ¿no? Algo que no tenía acá el libro es un hecho importante. Logramos ubicar a través de la investigación la casa en pleno Buenos Aires donde nace el pabellón de los 33 orientales, pabellón de Libertad o Muerte. O sea, la tienda y sastrería de don Seferino de la Torre, donde él con sus propias manos confeccionó los dos pabellones que traía, ¿no? Logramos ubicarla a través de un almanaque
de Comercio, en 1826, donde estaba la dirección. El tema es que esa dirección de aquel entonces había cambiado bastante al Buenos Aires de hoy. Pero logramos, a través de planos viejos y demás, ubicar la casa, y se pudo, gracias a la comisión de la travesía, poner una placa en el año 2000 con respecto a ahí nace uno de los pabellones nacionales. Y paralelamente también encontramos otras informaciones que les voy a ir contando, pero lo que comúnmente a la gente, cuando hablamos del desembarco de los 33, se nos viene a la mente el cuadro de Blanes. Lo tenemos incorporado desde la escuela, ¿no? El cuadro de Blanes con llamado Desembarco de los 33. Y el cuadro de Blanes es hermoso, artísticamente es un espectáculo, históricamente no se ajusta a la realidad de lo que sucedió. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, que él va 50 años después, ¿no? El 19 de abril de 1875, a la playa de la Graciada, a esbozar primero la playa y después lo lleva a su estudio y arma el cuadro, ¿no? Con los personajes que iba encontrando sus rostros. De los que no tuvo rostros, los va ubicando más atrás. Pero lo pintan en la madrugada del 19 y sabemos que desembarcan en la tardecita, en el anochecer del 19. Lo otro es que, si bien existió ese juramento, no fue de esa forma solemne como lo pinta Blanes, y en la playa, con un río vigilado, ¿no? O sea, los lanchones ingresaron al arroyito Gutiérrez, y de dentro del monte, a cubierto de los ruidos y sonidos de los metales que bajaban los sables y las armas, ahí hicieron el juramento. Y seguramente, como bien dice, que venían cansados de remar, ¿no? Una navegación tediosa, muchos estarían tirados en el pasto y habrán hecho el juramento, pero prácticamente uno se imagina acostado. Por eso elegimos en la portada del libro el cuadro de Josefa Palacio, una mujer oriunda de Colonia, que está considerada la primera pintora nacional, que pinta ese cuadro en 1854, o sea, prácticamente 20 años antes del cuadro de Blanes. Y lo que pinta, si bien artísticamente no podemos ver más allá de un posible lavalleja con la bandera, pero después el resto de la gente se ven personas, pero no rostros, sí pinta dentro del arroyito, desembarcando en el monte, y en horas oscuras vemos un cuadro bastante oscuro de tardecita que lo representa. Josefa Palacio, como les decía, lo pintó en 1854. Durante la Guerra Grande, Lavalleja vivió en Colonia. Su casa se conserva y es parte de un museo, y seguramente tuvo relación, o seguramente conversaron con ella, y seguramente también les contó un poco de lo que fue el desembarco. Y otro de los que vivió en Colonia fue Juan Acosta, uno de los patriotas también, que seguramente tuvo contactos o conversaciones con Josefa Palacio. Por lo tanto, creo que ese cuadro históricamente lo representa. Artísticamente, como digo, el cuadro de Blanes es maravilloso. Incluso el tema de la vestimenta. La vestimenta, si bien es de época, los relatos de Spickerman, uno de los patriotas, decía que venían zaparrastrosos, ¿no? De hecho, cuando estaban en pleno Buenos Aires, decía que para salir uno a la calle, el otro se quedaba en calzoncillo y camiseta, que la cebadura de yerba le duraba una semana secándola al sol, que salían con el jarrito a la vuelta que estaba en la iglesia de San Francisco a pedir un poco de vino al cura para tomar vino, o sea, que comían 3 en un plato, no se iban comprando el plato para comer, o sea, la pobreza era extrema, y seguramente la vestimenta también. O sea, Blanes pinta cuadros con ropa de la época, pero vemos el blanco inmaculado de los pantalones de Lavalleja y de Oribe, las botas negras espectaculares, pero bueno, no era tan así. El hecho es que hay que ponerlos en contexto, ¿no? En 1875
gobierno de la Torre, está todo el tema de afianzar, digamos, lo oriental, lo uruguayo, y bueno, sin duda que el cuadro ese representaba justamente parte de esa orientalidad que se quería hacer. Pero, volviendo al tema del libro, hay un capítulo dedicado de dónde parte, ¿no? Todo el mundo dice San Isidro, pero ¿qué lugar específico? Y hablan de Puerto Sánchez, y Puerto Sánchez termina siendo un arroyito que se llama Arroyo Sarandí, que hoy prácticamente no existe porque está entubado, pasan calle y todo por el arroyito, ¿no? Y nos encontramos un relato que eso no aparece en el primer libro, aparece en este, de que en la década del 30, 1930, los residentes uruguayos en San Isidro le ponen una placa a un viejo sauce más que centenario donde habían estado atados los lanchones de los patriotas. Ese viejo periódico, gracias un poco a internet, que uno puede acceder a la hemeroteca de los vecinos argentinos, estaba la foto de la placa. Yo consulté cuando fuimos a San Isidro, se ve que se perdió con el tiempo, obviamente el sauce no existe más, pero hay una similitud, el sauce de San Isidro y el higuerón de la Graciada, ¿no? O sea, la parte botánica relacionada con la historia. Y la partida de esa travesía, que la volvimos a recrear en el año 2000 y en el bicentenario se volvió a recrear, surge un poco a raíz de ese libro del año 97, porque había un capítulo que yo me preocupé de investigar por dónde navegaron, por qué riachos navegaron aquellos lanchones. Y gracias a Domingo Ordoñana, un vasco que compró esa estancia de Casa Blanca, que se preocupó por la historia lugareña, que él de su propio bolsillo hace la pirámide, que hoy es patrimonio nacional, ¿no? La pirámide de la Playa de la Graciada, que se inaugura en 1863, y que se preocupa en recabar información, relatos, y recaba información de los chalaneros, de los conductores de los lanchones, ¿no? De Gaetán e Irigoitía, dos de los chalaneros. Y gracias a esos relatos nombran riachos, el Chaná, ¿no? El Parananí, el Capitán. O sea, hoy el Delta obviamente ha cambiado mucho, pero hoy el Delta también tiene canales artificiales que son más prácticos para navegar, no tienen que dar tantas vueltas. Por eso a veces nos preguntaban, ¿por qué no iban más derecho por navegar por los canales? No, porque no existían. Había que navegar por esos canales. De hecho, este año, en el bicentenario, no pudimos salir por el verdadero canal, que era el Brazo Largo, que está negadizo total, ¿no? Tuvimos que salir por un riacho más al sur, pero sabíamos que era por el Brazo Largo que habían partido los patriotas. Hay otro capítulo sobre los lanchones, qué tamaño, qué forma tenían. Eran embarcaciones de pesca. Ahí hablamos que tenían una vela latina, remos y un timón, ¿no? Cuando el viento no ayudaba, había que usar los remos. Pero seguramente la vela les ayudaba mucho, ¿no? Hoy siglo XXI usamos en lugar de la vela el motor, pero fue algo parecido, ¿no? La similitud que tenemos los últimos cruzados con aquellos de hace 200 años es que la mayoría nunca había subido un bote. Y aquello era gente de a caballo y no habían subido un bote. Iban apilados en esos lanchones de apenas 8 metros de eslora y agregándole las barricas de pólvora, las armas, los sables, las monturas. No iban a pretender que el pobre Tomás Gómez juntara 60 caballos con las monturas todas. O sea, la Valleja llevaba su propia montura, era parte de su vestimenta, ¿no? Las monturas eran parte de ellos. Y otra cosa interesante, que estando en la isla, ¿no? Está el relato de Andrés de Pickerman, que tenía 17 años, ¿no? Y tenía su guitarra y cantaba coplas, ¿no? Y había escuchado una copla
de un tal, de un brasilero que estaba en Dolores, que hablaba mal de La Valleja, ¿no? Y Pickerman se la canta y La Valleja dice que dijo: cuando bajemos, al primero que vamos a atrapar va a ser no me sale ahora el nombre, pero está en el libro, si lo leen lo van a ver, lo vamos a atrapar. Y dicho y hecho, el 21 de abril, cuando llegan a Dolores, al primero que atrapan es a este tipo, que no dice la historia qué pasó con La Valleja, pero después de esa cantada, o cantó Flor, o no. Pero a lo que voy es que el mate, lo que decía la cebadura, el mate y la guitarra acompañaron a aquellos patriotas, ¿no? Siempre, al igual que al gaucho, ¿no? El mate y la guitarra se ve que eran unos elementos junto al fogón, parte de su implemento. Pues bien, el primer grupo sale el 2 de abril de San Isidro, ahí de Puerto Sánchez, ¿no? Porque se iban a instalar en la isla de Brazo Largo y contactarse con Tomás Gómez, que ya había sido hablado en el año 24. La Valleja manda varios emisarios, ¿no? Para contactarse con Gabriel Pereira, con el propio Fructuoso Rivera, que se contacta ni más ni menos que Juan Manuel de Rosas. Rosas en Inglaterra, antes de morir, hace una especie de memoria y dice ahí: yo fui en el año 24 diciendo que iba a comprar tierras y ganados en las Cisplatinas, pero en realidad me contacté con Rivera diciéndole que los patriotas estaban organizando la revolución libertadora. Bien, salen el 2 de abril ese primer lanchón, llegan alrededor del 4, demoraron más o menos 2 o 3 días, depende del viento, y cruzan con Tomás Gómez, y queda todo acordado para el 12 de abril iban a desembarcar. Por lo tanto, Tomás Gómez el 12 de abril de noche iba a armar la fogata en la punta del Arenal, que es el lugar geográfico más al oeste que tiene Uruguay, con por lo menos 60 caballos, ¿no? Necesitaban 2 caballos por persona para marchar, y eso era lo típico. Mientras esperaban al otro grupo con 2 lanchones, o sea, eran 3 lanchones. Nosotros lo hicimos con 2, pero eran 3 lanchones, que venían justamente con las armas, los pertrechos y demás gente. El otro lanchón iban a salir justamente el 10, pero una fuerte tormenta del norte les impide partir río arriba, ¿no? O sea, no podían usar ni la vela ni el remo. Tal es así que salen y lo tiran hacia el río de la Plata, no pueden emprender, entonces tienen que abortar y tienen que esperar que amaine esa tormenta, que esperaron como 3 días. Y esto es algo que a veces los libros de historia no lo mencionan, y es de lo más cotidiano que nos pasa a todos: el clima. Cómo el clima nos afecta a nosotros y afecta en la historia. Sin embargo, hay libros que el clima pasa desapercibido. Parece que todos los días eran lindos, hacían cosas, todos los días estaba siempre buen clima. No, el clima hizo que no desembarcaran el 12 de abril, ¿no? Y otra cosa importante: viento norte, el río Uruguay baja, ¿no? Y al bajar es imposible que un lanchón de ese tipo entrara al arroyito Gutiérrez. ¿Qué pasa después del viento norte? Sopla Pampero, viento sur, el río crece, se eleva a nivel, y ahí sí, el 19 de abril estaba crecido y los lanchones se pudieron meter dentro de ese arroyito, ¿no? Y poder desembarcar a cubierto de la vigilancia de los brasileños. Por lo tanto, creo que le dedico un poco al tema del clima, porque creo que es algo importante y que generalmente los libros de historia no lo tienen en cuenta, ¿no? Pasó con la batalla de las piedras, ¿no? de llover tanto, y el tema del clima jugó a favor de Artigas y de los patriotas. Otro tema bastante, lo trato muy por arriba porque ya ha sido muy tratado, el tema del número, el número de los 33. Hay 17 listas oficiales
¿no? Están reconocidas como oficiales las 17 listas, ninguna coincide entre sí. Hay solo 5 listas que sí tienen el número 33, ¿no? 33 individuos. Hay una lista que tiene 24 y hay una lista que tiene 40. Hay 2 firmadas por La Valleja y hay 2 firmadas por Oribe en diferentes años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es cierto que salieron 30 o 33 de San Isidro. En la isla se le suman varios montaraces, incluso algunos indios guaraníes, ¿no? Felipe Carapé, Aleguatí, o sea, de descendencia guaraníes. También vale decir que no todos eran orientales, ¿no? Gregorio Sanabria era de Córdoba, si bien vivió y murió en Rosario, departamento de Colonia, pero eran argentinos. No existía Argentina como tal, pero bueno, no eran de la provincia oriental. Los Spiekerman eran hijos de holandeses, o sea, había un grupo heterogéneo. Pero la lista que hace Oribe en el año 32 pone a 40 individuos y al costado pone murió en la batalla de Ituzaingó, año 27. O sea, ese no logró cobrar la pensión que dan en el año 30. Y que en el año 30 aparece el famoso número 34, que fue Tiburcio Gómez, otro argentino, que va a cobrar esa pensión porque él también estuvo en la cruzada. Entonces eran 34 los que cobraron esa pensión en el año 30. Pero esa lista de Oribe habla, desertó a los 6 días. Y sí, esto de los Montarazzi se sumaron, pero no saben ni para qué. Y cuando vieron la cosa fea, se las tomó y salió. Y bueno, es parte de lo cotidiano de los seres humanos. No eran todos héroes de bronce, ¿no? Sino eran con miedo, con coraje, o sea, las personalidades de cada uno eran totalmente diferentes. Entonces, había algunos que sí eran convencidos de que tenían que luchar, ¿no? Liberar el territorio o morir en el intento. Y creo que de los más convencidos, y por eso la segunda parte del libro habla de esos héroes anónimos, o sea, los lugareños. Ellos se jugaron el pellejo al igual que los patriotas, con la diferencia de que estaba la familia acá, corriendo el riesgo las familias y ellos. Entonces creo que tiene tanta importancia como los cruzados. La gente a veces piensa que la gran hazaña de La Valleja no fue cruzar el río Uruguay y desembarcar. O sea, ya habían cruzado antes varias veces para contactarse con Tomás Gómez y con demás. O sea, el cruce del río lo hacían. En realidad lo hacían los vaqueanos, que eran los charaneros, ¿no? La gran hazaña de La Valleja fue la confianza de que cuando pisara el suelo oriental, el pueblo oriental se iba a levantar en armas. Y dicho y hecho sucedió, porque cuando llegan a Dolores ya eran 150, ¿no? Las personas que iban levantándose en armas, peones, estancieros, capataces, todos iban revolucionando y levantándose en armas para liberar de la opresión brasileña. Y esa fue, creo que lo grande de La Valleja y de ese grito de gloria, de libertad o muerte ante la ocupación. Dentro de esos lugareños, yo separo lo que era la familia Gómez, Tomás Gómez, que estaba casada con Gavina Ruiz, hermana de los hermanos Ruiz, por lo tanto la familia Gómez y familia Ruiz eran un montón, que de hecho eran característicos de ser criadores de caballos, ¿no? Y en el famoso higuerón ocultan ahí los caballos mansos, porque las partidas brasileñas iban requisando caballos, ¿no? Y sabiendo que había un desembarco, con más razón trataban de requisar caballos. Los ocultan en el famoso higuerón, tapados del monte, y los ariscos se lo dan a los brasileños, que cuentan los relatos de tradición oral, que dice que se mataban a golpe por tratar de subir a esos caballos y era imposible de subir si no estaban tomados. Y estos se reían de los brasileños que terminaban en el piso y no agarraron ningún caballo. Pero después están justamente peones,
hablamos del peón de la estancia de Tomás Gómez, que es el que le avisa cuando cruzan el 17 de noche, ¿no? El 15 se juntan los dos grupos en la isla Brazo Largo, el 17 cruzan para ver qué pasó con Tomás Gómez, que había hecho 3 días seguidos la fogata hasta que lo descubren y tiene que huir. Y el peón dice, no, tuvo que huirse porque los perseguían, pero vaya a hablar con los cuñados, los hermanos Ruiz, que están más abajo, más al sur. Y ahí llegan de noche a Punta Chaparro, donde está la estancia de los Ruiz. Y lo primero que dicen, que den una vaquillona y un amasijo de pan porque la isla no estábamos muriendo de hambre. Y a ver, 30 personas, 40 personas en la isla, alimentarlo todos los días, podrían matar algún carpincho, algún venado, pero alimentar esas bocas todos los días era toda una logística que a veces escapa a los libros de historia, ¿no? De lo cotidiano de la vida. De hecho, dando una charla del desembarco, en la escuela una nenita de 3er año me dice, ¿y había papel higiénico? Excelente pregunta, le digo, no había papel higiénico. ¿Y había cepillo de dientes? No había. Entonces, traer a estos héroes a la vida cotidiana, a la vida real, a los niños les llega mucho más, ¿no? Porque si no piensa que la historia es aquello frío, no batallas, a ver, esas personas eran como nosotros, sufrían con el clima, ¿no? Tenían esas limitaciones. Lo más parecido que trato de preguntarles si han estado en algún campamento, en un fogón donde no hay enchufe para el celular y para la televisión, ¿no? Y tiene una vida así. Bueno, era lo más parecido a aquella época, ¿no? Me pasa también con el tema el gran arma de los patriotas era la caballería, ¿no? Por más que los españoles o los brasileños, los portugueses tuvieran armas de fuego, que era una balita de plomo que la ponían por la boca, le echaban, ¿no? Mientras venía el tropel gritando con una lanza, un sable apuntándote y vos temblando de pegarle a uno. Aparte, si han estado en una carrera de caballo, 5 caballos, 10 caballos que pasan adelante de uno, la tierra tiembla. Imagínense en 400, 500 caballos se te viene encima, o sea, más que tiembla la tierra, no, te tiembla todo. O sea, entonces, esa era el gran arma de los patriotas, la caballería. De hecho, justamente, ¿qué hace Rivera en la batalla del Rincón? Le roba los caballos la noche a los brasileros y prácticamente quedan de a pie, ¿no? O sea, era como robarle la metralleta a Rambo y iba a ser con el cuchillo nomás. Pero bueno, lo que trato de libro justamente son esos detalles, esas pequeñas cosas que abren a la mente de cómo fue la historia, ¿no? Además que fue el primer acontecimiento de 1825, el comienzo de la liberación de este territorio, ¿no? De la lucha por la independencia. Y no en vano, la bandera de Soriano dice aquí nació la patria, no solo por el grito de Asensio, ¿no? En febrero de 1811, sino por el desembarco de los llamados libertadores de 1825, que fue el nombre que puso Barrio Pinto, y creo que es acertado, porque esos libertadores de 1825 no solo son los que desembarcaron, sino son los que conducían los lanchones, el grupo revolucionario que quedó en Buenos Aires, entre ellos Seferino de la Torre, el Pedro Tapani, que seguían recabando dinero para solventar armamentos, vestimenta, ¿no? Y los lugareños, que también forman parte de esos libertadores de 1825, que también es un poco el rescate que trato de hacer en este libro, que es, creo que lo más destacado para la región y para el país. Así que, bien, no voy a contar todo el libro porque si no, no lo lee, pero si hay preguntas, adelante y con gusto tratamos de responderlas. Bueno, felicitaciones, Jorge, realmente increíble la cantidad de anécdotas, cuentos,
el clima, la verdad que una cosa que uno piensa que todo tiempo bien, correcto, no pasaba nada y claro, por supuesto tan humanos como nosotros. Que no deja de ser un desafío para los historiadores, porque ¿qué pasa? Hoy vamos a inaugurar la placita allá, ¿no? Y en el diario sale, próximamente este domingo se inaugura la placita, ¿no? Y queda como un documento. Un terrible tormenta se suspende, ¿no? Y se inaugura otro día. Pero para los futuros historiadores el registro, ¿no? Fue esa fecha. Pasó con este tema. O sea, Spickerman y Atanasio Sierra y demás, ellos iban a desembarcar en el Arenal Grande. Y por eso muchos libros de historia registraron que el Arenal Grande fue el desembarco. Después quisieron aclarar que Playa La Graciela y el Arenal Grande eran lo mismo. Nada que ver, 15 kilómetros de distancia. Pero ¿qué pasó? A ellos le dijeron, van a desembarcar en el Arenal Grande. No sabían mucho de la geografía de esta zona. Y para ellos daba lo mismo, desembarcar en Salto, desembarcar en Soriano. O sea, lo anotaron porque recordaban eso. Pero terminaron desembarcando en la Playa de La Graciada. Y si no fuera por los lugareños y por estos relatos, era el Arenal Grande. Entonces, la historia, los documentos son fuente para la historia, pero no es la historia. La historia hay que pensarla, hay que razonar en base a esos documentos, ¿no? Porque algunos documentos están tergiversados con cierta tendencia y otros están errados no por ser maldad, pero a veces justamente errados en no conocer la geografía. Los historiadores del siglo XIX, la mayoría de Montevideo, no conocían la geografía ni el clima ni cómo lo que sucedía acá, no se escribían atrás de un escritorio con los documentos que tenían. Por eso la historia a veces hay que pensarla. Y cuando uno tiene la oportunidad incluso de hacer una travesía y ver esos lugares, uno trata de meterse en la cabeza de aquellas personas y entender un poco más cómo fue aquello, ¿no? Y cómo los problemas que tuvieron, ¿no? ¿Por qué tantos días? ¿Por qué esa remada tediosa de tanto tiempo, de tantos horarios? Disculpa que te digo. No, para nada, sí, porque me parece que estamos todos más que atentos con el razonamiento y los cuentos, 1000 millones de cuentos. No, simplemente introducir alguna pregunta para abrir un poquito el debate y ya veo de la fuente. De repente yo planteo la mía y vamos con, no, encantado. No, un asunto simplemente, Jorge. Cuando me toca, por ejemplo, como profesor de informática, trabajar con algún texto, algún procesador de texto, ponerlo en negrita, cursiva, que es lo que me toca a mí, digamos, a veces surge el tema del número 33 que tú lo nombraste y ya no falta algún muchacho que dice, bueno, el 33, número relacionado con la masonería, que Oribe tal, que la Valleja cual, y algo relacionado que ellos dicen, ¿qué tan cierto, qué relación, o si existe alguna relación? Sí, el número 33 obviamente que es el grado máximo de la masonería, y se sabe que Manuel Oribe, Zurriategui eran integrantes de la orden, y a su vez los caballeros orientales, que era una logia de Montevideo, que estuvieron también participando y un poco activando toda la revolución, una vez desembarcado La Valleja y Oribe, desde Montevideo también tratar de movilizar todo eso. Entonces, justamente los documentos y la información pasan a ser los 33 orientales, ¿no? Cuando ellos mismos sabían que no eran orientales y no fueron 33 los que desembarcan. Quizá en su momento en Buenos Aires había 33 personas, pero ya te digo, algunos quedaron, como Seferino de la Torre, Pedro Trapani, Braulio Costa, quedaron ahí organizando el tema de la parte económica, por así decirlo. Los otros se embarcan, ¿no? Y se van sumando más. Pero, a ver, yo siempre digo, no le podemos hoy, siglo XXI, no le vamos a cambiar el nombre al departamento 33 porque sería caótico todo eso, pero no hay duda que la historia oficial es una cosa, la historia real, lo que sucedió pasa por otro lado, ¿no? No eran 33. Digo, bueno, le casas a la fuente. Gracias.
Pero es un tema complicado para hacerlo entender a Sí, a los chicos. muchachos sin duda. A ver, profesor, tengo entendido que los lugareños tuvieron muchísimas dificultades para mantener la colectoría pronta para cuando llegara el profesor. ¿Investigaste algo al respecto? Sí, está el relato de Úrsula Cabaña Ruiz, sobrina de los hermanos Ruiz, que yo lo pongo, está en el apéndice documental, todo ese relato, y ella justamente habla de cosas puntuales, ¿no? El zancón de las tunas, y en realidad en esa parte de barranca uno ve sangradores, viejos zanjones erosionados de la barranca con tunas y demás, y ahí ocultaban los caballos, ¿no? Lugares poco accesibles para estas partidas de brasileros, ¿no? Entonces trataban de justamente ocultarse en esos lugares. Vuelvo a decir, los hermanos Ruiz eran criadores de caballos, entonces tenían suficiente caballo como para proporcionar 60, 80 caballos, depende de la cantidad de individuos que fuesen. Y una cosa interesante es que en otros ámbitos, los que proporcionaban caballo o proporcionaban ganado para alimentar a las tropas, después le pedían al gobierno que le adeude, ¿no? Lo prestado o lo dado. Los hermanos Ruiz nunca pidieron nada a cambio, ¿no? Por lo menos yo nunca encontré un documento que ellos pidieran. De hecho, siendo muy ancianos, es Domingo Ordoñana el que le pide una pensión, ¿no? Allá por 1878, se tratan las cámaras, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y se le da la pensión a los dos hermanos, a Manuel y a Laureano, a Irigoitía y a Gaetán, los chalaneros, y a Uriarte, me parece que era otro de los lugareños que también se veían ancianos y pobres, le dieron una pensión que eran 2 pesos, para la época era el mínimo, bueno, se proporcionó. Pero el tema de los caballos sí, ya te digo, por un lado ocultaron en el higuerón, por eso la historia del higuerón, y en esos sangradores, esos lugares inaccesibles para el común, para el que no conocía la geografía, ¿no? Pero es buena la pregunta, y ya te digo, el relato de Úrsula es una joyita que habla de detalles importantes, al igual que el relato de Spickerman también, de cómo vivieron en Buenos Aires, cómo cruzaron, y hay un relato de Atanasio Sierra que el 20 de abril, en la madrugada del 20, o sea, ellos desembarcan el 19 de noche, cuando llegan los caballos, abrazan y besan a los caballos, porque ellos sabían que a pie no iban a hacer nada. Sin caballos no había movilidad, no había armas, ¿no? Entonces, sin duda que la presencia del caballo para ellos era, ¿no? Y como les decía, ellos, los botes no se hallaban, pero los caballos sí. Bien, no sé. Muy bien. Contestado entonces, ¿alguna más? Muy bien. Esta va a ser difícil. Sí. A ver, la figurita. No, muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. A ver, vos has encarado una forma que a mí me gusta mucho, que es entender lo que vivía la gente en el momento. Ahora, cuando uno mira el contexto, a mí hay 2 hechos que, de los tantos que hay en el contexto, digamos, uno lo que había sido el proceso de 1823, no tanto por que hubo un intento de independencia, pero que también hay una parte que la historia uruguaya pasa muy rápido, que es por ejemplo el combate de Casaballe entre Rivera y Oribe, Rivera del lado del Escoria, Oribe del lado portugués, con la idea de pasarse para entregar la provincia de Buenos Aires a la Argentina, digamos, la provincia unida. Y por otra parte, Lavalleja, que termina perseguido por Rivera. Pero no apunto tanto a eso, sino eso, y después el otro tema que yo no estaba tan familiarizado, lo escuché hace poco, el tema de la crisis ganadera que habla López de Alessandro, que habían hecho grandes barriadas de ganado,
que el ganado estaba carísimo y que entonces mi pregunta es esos antecedentes, sobre todo el del ganado, ¿cómo vos lo ves reflejado en las actitudes de la gente? Bien, sin duda que el periodo de la cisplatina es un periodo oscuro, que se conoce poco. Obviamente que debe haber documentación, pero la mayoría escrita en portugués, en archivos de Brasil y demás, que creo que son fuentes que faltan analizar, como muchas fuentes de las provincias de Argentina. O sea, esa bibliografía nacional que a veces nos impide ver más allá de lo que sucedía, ¿no? Fuera de lo que hoy son las fronteras, era parte de la historia. Y respecto al ganado, yo creo que muchos de los que colaboraron económicamente en Argentina, ¿no? Los Anchorena, ellos pusieron plata pero a cambio de ganado. Después ellos pusieron saladeros, ¿no? Y explotaban el ganado oriental, obviamente para su propio peculio, ¿no? O sea, no era que eran dadivosos y vamos a liberar el territorio oriental porque te doy plata, ¿no? Había intereses, ¿no? De hecho, cuando Rosas se contacta con Rivera, pero él viene a comprar también ganado y se lleva ganado a los saladeros de Entre Ríos, ¿no? O sea, la historia a veces es compleja en el sentido de que había que estar en la mente de cada persona y qué quería hacer y qué pretendía, ¿no? Entonces creo que todos estos argentinos que pusieron plata había un interés, sin duda, por el tema del ganado, ¿no? Y obviamente que la escasez que hubo, los brasileños se llevan también para sus saladeros, el tema del fuego y demás, era moneda corriente y obviamente que se fue despoblando la banda oriental. Pasó algo parecido durante la Guerra Grande, ¿no? Pasaban los ejércitos, se llevaban ganado, no solo para comer, sino también comercializaban, se llevaban todo. Entonces, quedó prácticamente despoblado en sí buena parte de la campaña. Y esto me trae la idea del famoso reglamento para el fomento de la campaña, el reglamento de tierras de Artigas, era justamente eso, el fomento de la campaña. No era tan social como se pensaba, no de que reparto tierras a los pobres, no. O sea, yo te doy tierras, pero vos tenés que fomentar el ganado. O sea, a 6 meses tenés que hacer corrales y rancho y trabajar. Hay un ejemplo que en la zona de Rosario se lo dan a una persona, no hace nada y se lo quitan y se lo dan a otro. Entonces, el reglamento se aplicó, ¿no? Pero también no era como se veía en la parte social, que algunos pretenden, vamos a darle a los pobres, o sea, no. La idea era trabajar, fomentar, porque la principal industria que tenía la banda oriental era el ganado, el campo, ¿no? De hecho, por ahí no es en paralelo el reglamento aduanero que hace Artigas, ¿no? Libre de impuestos a los medicamentos y a los libros, impuestos a lo que producían las provincias de la Liga Federal, ¿no? Para no competir de traer ropa, calzado de Europa, si acá había cuero para hacer calzado y ropa y demás. Entonces, algo que en el siglo XXI no se podía aplicar, un poco ese reglamento de lo que producimos nosotros y pasó con el tema del automóvil, ¿no? En Nueva Palmira estaba la planta Volkswagen y liberaron la entrada de autos chinos y japoneses y la planta Volkswagen cerró porque no podía competir con el tema de los impuestos y demás. No sé si da para mucho, pero bueno, capaz que hay alguna otra pregunta. Sí. Okay. ¿Sabés algo de la inteligencia de los portugueses en cuanto a si sabían si venían desembarco, quiénes? Sabían que se estaba organizando algo en Buenos Aires porque había espías en Buenos Aires, ¿no? De hecho, uno de los canales había un boliche, un comercio que era de un portugués que le pasaba información a los brasileños, ¿no? En el Delta. Sabían que se estaba organizando, no sabían específicamente cuándo iban a desembarcar, pero por eso estaba la flota brasilera de continuo vigilando ida y vuelta,
¿no? De hecho, cuando ellos van cruzando, imagínense, abril, 7 de la tarde, ya está oscureciendo, salen del brazo largo, calculo que a eso de las 8 y algo habrían llegado sobre el río Uruguay, y van cruzando el Uruguay, ven dos faroles, obviamente no existía la iluminación que tienen los barcos ahora, ¿no? Eran faroles a queroseno o a vela, y ven dos faroles de embarcaciones brasileñas que estaban vigilando el río Uruguay. De hecho, el gobierno argentino colabora con una embarcación, una goleta llamada Pepa, que hace de señuelo para que justamente esos barcos la persigan, ¿no? La atrapan a la altura de Martín García, ven que los papeles de Buenos Aires no estaba en guerra con la provincia de Cisplatina y la tienen que liberar, ¿no? Y los que estaban ahí eran argentinos, entonces no, eso también lo trato en el libro porque fue un poco el apoyo que General Las Heras, el gobernador de Buenos Aires en ese entonces, colabora también con los cruzados. Pero sí, había espías, ya te digo, brasileños en Buenos Aires, en el Delta, y sabía que se estaba armando algo. Por eso estaba todo tan vigilado, tan partidas por las estancias, requisando caballos. De lo contrario, hubiese estado todo quieto, no se hubiesen movilizado tanto, ¿no? Pero sí, estaban ahí al tanto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No estamos muy aburridos? No, al contrario, bueno. Sugiero entonces un fuerte aplauso entonces para... Gracias a ustedes por recibirme y bueno, encantado de estar nuevamente por acá y a las órdenes, cualquier consulta.